en los primeros números, si no aparecí, no sé, un año y pico después. La revista, el Corto Maltés la marcó, era la revista del Corto Maltés, y de alguna manera nadie iba a contar como se contaba en Columba, con lo cual fue como una vuelta a una cosa que habíamos conocido y que había desaparecido. De todos modos, el editor, bueno, no sé, era un pirata, tenía cada historia. Era editor, los editores son el enemigo. Hay un dibujante con el que yo trabajo mucho, que vive en Barcelona, que se llama Jordi Bernet, ¿no? Que siempre dice, con voz de indio, dice: el único editor bueno es el editor muerto. Y creo que para nosotros debe ser cierto, ¿no? Bueno, no sé, ¿vos te acordás del Scorpio? Sí. ¿De qué? Del Scorpio, no sé. Sí, cómo no, sí. En 74. 74, exactamente. Sí. Fue recuperar a Prat para nosotros. Claro, recuperó Hugo Pratt, era una pérdida irreparable, claro, para muchos de nosotros. Bueno, yo también tuve un bache, Carlitos. Yo cometí la estupidez, idiotez que todos hacemos, con una mala comprensión del concepto de madurez o de crecimiento, que cuando me fui a estudiar letras a la universidad, regalé toda la colección de revistas, de historietas. La regalé como un imbécil. Y bueno, cosas que tardé muchos años en recuperar y que algunas no recuperé jamás. Bueno, porque uno decía, solo los chicos leen estas cosas, regalémoslas. Claro. Pero ¿qué pasó? ¿No? Habíamos crecido, digamos. Totalmente. Ahora, en estos años precisamente, comienzo de los años 70. Yo soy del 45, Carlitos tiene un par de años más que yo, como se nota, como habrán percibido. Ya en el 70 y pico, cuando sale Scorpio, ya hemos dejado, todos nosotros hemos leído historietas de chicos y hemos dejado de leer historietas y no tenemos nada que ver con la historieta, sino que tenemos que ver ya con la enseñanza, con la docencia, con el periodismo, con el trabajo intelectual, con el trabajo en los medios. Y vamos a ir reencontrándonos con aquella pasión. Retomar desde otro lugar. El primer lugar desde donde yo retomé la historieta, que tiene que ver con la aparición de Scorpio, es llevar la historieta a la universidad. Yo era docente de la Cátedra de Literatura Argentina. Era jefe de trabajo práctico de la Cátedra de Literatura Argentina de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires. Una tarea docente que duró pocos años, pues llegaron los milicos y se acabó, todo en el 75, 76. Pero durante esos 2 años trabajamos mucho en la universidad, tratando de cambiar y modificar algunas cosas de los programas de enseñanza de la literatura en nuestra facultad. Y uno de los gestos de modificación que intentamos era incorporar, por lo menos dentro de los planes de estudio, dentro de la problemática, un montón de mensajes mixtos audiovisuales que tenían que ver con la canción popular, que tenían que ver con la historieta, con la literatura de género, un montonazo de fenómenos que por la facultad, no, para los estudios terciarios, no existían. Todo esto no existía. A veces se lo merecen no existir, pues son horribles, son malísimas, ¿no es cierto? Pero no es que las historietas no debían estar en la universidad porque eran malas, sino que directamente era por prejuicio, porque no era un fenómeno atendible. Entonces una de las primeras cosas que hicimos fue trasladar ese tipo de problemática a la facultad, ¿no? Lo cual no significa nada, ningún fenómeno de la cultura popular o la cultura de masas necesita la consagración oficial de los programas oficiales para existir, ¿eh? Basta con que exista en la memoria y en el gusto de la gente, ¿no es cierto? Pero digamos, si uno estaba trabajando como docente, era importante, pensamos que era importante esto. Bueno, esa fue la manera, por ejemplo, Scorpio a mí me reconectó con aquel placer. Y obviamente, y a muchos kilómetros de distancia, la historieta era el Corto Maltés de Prat. El Corto Maltés de Prat era un salto, y en algunos aspectos era, respecto de Oesterheld, era también una modificación, porque Prat tiene más que ver con el cine. Prat es menos, no viene de la literatura como Héctor, como Oesterheld, que era más palabrero, digamos. Era alguien que venía, sobre todo en los primeros guiones, venía mucho más de la literatura, ¿no? Y de un concepto de la literatura, del relato como folletín, cosa que Prat paulatinamente fue dejando, ¿no es cierto? Pero en ese sentido fue revelador.
Y luego lo que fue muy revelador también es que apareció una nueva generación, aunque no necesariamente eran muy jóvenes, rondaban todos los 30 años, como el caso de Carlos, el caso de Sacomano y el caso de algunos más, que se incorporaron desde otro lugar que no eran los guionistas profesionales, habituales, tradicionales, al mundo de la historieta. Y fue muy revelador el trabajo de Carlos y de algunos más en las revistas de Ediciones Récord.